origen del Estado-Nación mexicano, ¿vale? Y entonces, recuerden, en historia, al hablar de Estado-Nación o Estado, hacemos referencia a la forma de gobierno, al gobierno federal, al gobierno de todo el país. Siempre que veamos el Estado, hace referencia a el gobierno federal. Por favor, hablamos de Estado, hablamos de gobierno federal, ¿sale? ¿Vale? En este caso, el gobierno de todo el país, ¿ok? Entonces, ¿qué es el Estado? Pues es esta forma de organizar el poder, es esta organización política y nos va a manejar pregunta de examen para área 3, ¿vale? Tres elementos que van a formar parte de nuestro Estado, ¿vale? De nuestro Estado-nación. El primero, la población, que en biología ya lo vimos, que es una población. Conjunto de individuos de la misma especie. Perfecto. Entonces, en historia es lo mismo. La población es el conjunto de seres humanos que van a ser gobernados. En este caso, ¿vale? Si nos vamos a México, pues todos los mexicanos somos parte de la población de este país que está bajo el Estado, ¿vale? Que ahorita está dirigido por la presidente Claudia Sheinbaum. ¿Sale, vale? Entonces, esa sería la población. Los individuos, la gente a la que se va, auxilio, a gobernar. ¿Sale, vale? Luego tenemos el territorio. ¿Qué es el territorio? El lugar, el área geográfica, ¿vale? Que va a estar delimitada de manera legal. Acuérdense que territorio en geografía era una categoría de análisis. Y la característica o la palabra clave de esa categoría de análisis era delimitado de manera legal. Acuérdense. ¿Vale? Entonces, el área que tiene los límites ya establecidos en la Constitución, ¿vale? En el acta donde se declaró la independencia de México. ¿Cuándo se declara la independencia de México? Perfecto, 27 de septiembre de 1821. Muy bien, ¿cuándo se firma el acta de independencia? El 28, un día después. Muy bien. ¿Con qué plan se unen los ejércitos insurgente y realista para formar al ejército trigarante? Perfecto, muy bien. Pues hay 2, 3, ¿no? Sale, vale. Y entonces tenemos que el territorio es esa área, ¿vale? Que está delimitada de manera legal en el acta, en la Constitución. Si me voy a entender, hay un papel que me dice de dónde va. Tan, tan. ¿Sale, vale? Y finalmente, ¿vale? El poder y las instituciones. El poder es como tal ya el gobierno, ¿vale? Las personas organizadas mediante ciertas organizaciones, ciertas instituciones que van a generar un orden. ¿Sí me voy a entender? Que van a generar una situación, ¿vale? De estandarización en cuanto a procesos para administración, para educación, para etcétera. ¿Sí quedó? Dudas. Perfecto. Ahora, ¿qué diferencia hay? Esto también es pregunta de examen para área 3. ¿Qué diferencia hay entre una población y una nación? La nación, no, sí le voy a bajar poquito. La nación, ¿sale, vale? La nación ya es esta población que genera un sentimiento de orgullo hacia su país, hacia su territorio, hacia su cultura. Exactamente, de ahí viene el nacionalismo. Entonces, una población se considera nación cuando ésta ya desarrolló un sentimiento de orgullo, ¿vale? Hacia su tierra, hacia su cultura. ¿Sí me voy a entender? Dudas. Preguntas. Perfecto. Y entonces nos acabamos de independizar. No tenemos nada. ¿Vale? No tenemos todavía un gobierno, no tenemos todavía un líder, un presidente, un rey, no hay nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Bueno, para empezar, para poder llegar al Estado o al gobierno mexicano como lo conocemos hoy día, hay 3 etapas. ¿Vale? La primera, que va de 1821 a 1853, que es desde la independencia hasta el movimiento de reforma, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Luego tenemos la segunda etapa que va de 1854 a 1867, que va desde la Guerra de Reforma o ¿con qué otro nombre se le conoce, Sofía?
Ese es de Estados Unidos. Guerra de reforma o de los 3 años. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esta guerra de reforma, ¿vale? Es con la que inicia la segunda etapa y termina con la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo. ¿Vale? Y finalmente la tercera etapa, que es la favorita de Sophie, ¿vale? Que es desde la República Restaurada hasta el Porfiriato, ¿vale? De aquí también sacamos unas 10 preguntitas de examen, pero de lo que está atascado el examen es de México contemporáneo. Es decir, de 1910 en adelante está llenísimo el examen, pero lleno. Entonces, cuando lleguemos a esa parte, sí los quiero bien atentos. Vamos a llegar como en 3 sábados, así que no nos falta mucho, ¿vale? Vientos. Entonces vamos a empezar, ¿vale? Con nuestra primera forma de gobierno para empezar, ¿vale? Hay una pregunta que dice, ¿cuál fue la primera forma de organización del país después de la independencia? Pregunta de examen. Una junta provisional y una regencia de 5 personas. Es la respuesta correcta, ¿vale? La primera forma en la que se organizó el país después de la independencia de México fue una junta provisional y una regencia de 5 personitas. Que ojo, esa no es la primera forma de gobierno oficial. Fue la primera forma en la que se organizó el país. Algo interino. ¿Qué significa interino? ¿Qué significa interino? Antes de provisional, temporal. ¿Sale, vale? Ay, sale, vale. Vientos. Entonces, ahora sí, quedamos entonces que siempre que se hace un congreso en la historia, ¿para qué se hace un congreso? Para tomar decisiones y redactar constituciones. Acuérdense, por lo menos en la historia de México, siempre que se forman congresos, es decir, que se reúne un grupo de personas, ¿vale? Con la intención de organizar o de tomar decisiones, es para hacer una constitución nueva. Acuérdense de eso. Siempre que se hace un congreso es para hacer una constitución nueva. Y esta no fue la excepción. Se hizo un congreso en 1822, ¿vale? Algo así como lo que tenemos hoy día, que está el Congreso de la Unión, formado por la Cámara Alta, que son los senadores, y la Cámara Baja, que son los diputados, solo que en ese momento, ¿vale? Eran exclusivamente diputados. Y el objetivo era hacer una nueva constitución. Entonces, en esta nueva constitución se implementa o se estipula ahí que la primera forma de gobierno del recién fundado Imperio Mexicano sería una, pregunta de examen, monarquía constitucional. Repito, la primera forma de gobierno oficial, ahora sí, primera forma, y así vienen todos los exámenes, para todas las áreas, porque esto es cultura general. La primera forma de gobierno oficial del país fue monarquía constitucional. Repito, la primera forma de gobierno oficial de México fue una monarquía constitucional, es decir, iba a haber un monarca, iba a haber un emperador. Ahorita vamos a ver quién fue nuestro primer emperador, que de hecho ya lo conocen, ¿vale? Ya lo conocen, pero pues algunos no saben que él, además de consumar la independencia, fue nuestro primer emperador. En esta nueva constitución, Santo Cristo, en esta nueva constitución se buscaba supuestamente justicia, ¿vale? Y, ¿vale? Se generaron ciertas situaciones en cuanto a ver qué rayos iba a imperar. Ay, aquí está bien fresquecito. ¿Qué rayos, ¿vale? Iba a generarse como forma de gobierno. Entonces, este primer congreso estuvo formado por 3 grandes grupos. Hoy día se llaman partidos políticos, ¿vale? En este momento eran grupos ideológicos y teníamos los borbonistas, los republicanos y los iturbidistas, ¿vale? En el caso de los borbonistas, ellos querían que se invitara a Fernando VII. ¿Se acuerdan de quién era Fernando VII? El rey de España. Entonces, pues imagínense, o sea,
todavía había gente ahí conservadora metida, ¿no? En el gobierno. Disculpe, saludale. Sí, no, sí, póngase o pásese para enfrente, ¿no quiere pasarse para acá? Sí, para que no le dé tanto Sale, vale. Si no le va a dar neumonía y no quiero. Sale, vale, ahí está. Sale, vale. Y entonces, se nos generaban estos borbonistas que querían, que apoyaban la llegada de Fernando VII, los republicanos, siempre ilustrados. Acuérdense que una de las principales ideologías que motivó a la independencia de México, ¿qué fue? ¿La qué? La ideologías en el mundo, que lo vimos en Historia Universal. La ilustración. Acuérdense, eso es pregunta de examen. El pensamiento ideológico que motiva la independencia de México fue la ilustración. Y dentro de estas ideas ilustradas venía la república. Entonces había republicanos, porque acuérdense que ¿quién educaba a los criollos en México? Los jesuitas. Y estos jesuitas traían ideas ilustradas. ¿Sí me doy a entender? Entonces estos republicanos querían una república. Es decir, que hubiese una división de poderes en donde el pueblo eligiera a su representante. Por eso es república. El pueblo elige al representante. República, el pueblo elige al representante. ¿Sí me doy a entender? Y finalmente los iturbidistas, ¿no? Que querían que Iturbide fuera el mero mero, porque pues él era el que había ganado, ¿no? Él era el que había logrado el acuerdo, el que había hecho que se generara esta situación, ¿sí me doy a entender? Y entonces, pues obviamente los que ganaron o los que se impusieron fueron los iturbidistas, porque en efecto, pregunta de examen, el primer emperador de México fue Iturbide, Agustín de Iturbide, pregunta de examen. Primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Sin embargo, pues ya saben que al fin y al cabo, un criollo de la high, acostumbrado a privilegios, a gastar, a vivir bien, ¿verdad? Claro, ¿a quién no le gusta vivir bien? Pues entonces, cuando Iturbide llega al poder como primer emperador, pues se dedicó a despilfarrar el dinero, a gastarlo, a generar mucho progreso, pero para él, ¿vale? Generar nada más beneficios y ventajas para él mismo. Entonces, pues obviamente dicen, nos acabamos de salir de una situación así para entrar a otra peor, pues no. Y entonces, muchos de los que pelearon en la independencia de México, entre ellos Vicente Guerrero, que ¿en qué etapa fue protagonista? En la tercera y cuarta, ¿vale? Junto con Nicolás Bravo, se le unen a un personaje que o lo amas o lo odias, ¿vale? Pero ya aparece Santa Anna, Antonio López de Santa Anna. Y entre los tres, principalmente Santa Anna, dicen, vamos a quitar a que no está haciendo nada por el país. Y entonces, pregunta de examen, Santa Anna redacta el Plan de Veracruz, o mejor conocido como Plan de Casamata, para acabar con el imperio de Agustín de Iturbide. Repito entonces, Santa Anna redacta el Plan de Casamata para acabar con el imperio de Iturbide. Dudas. Por amor de Dios, dudas. Al rato va a venir algo de esto en el examen. De hecho, del examen de hoy, creo que para área 3 y certificación ya les di 2 preguntas que vienen en el examen de hoy. ¿Sabe, vale? Ojo ahí. Sí. Por favor, Dios mío. De área 1 no me acuerdo. A lo mejor también. ¿Sabe, vale? Seguimos. Ahí está. Y entonces, con el plan de Casamata, se genera una situación de reinstauración del Congreso, porque Iturbide, cuando llega al poder, quita el Congreso que lo puso, porque el Congreso le daba órdenes.
y no podíamos dejar que alguien recibiera órdenes, no, y menos un emperador como Agustín de Iturbide. Entonces quitó el Congreso y empezó a hacer de las suyas, y entonces con el plan de Casamata se reinstaura el Congreso, se genera la inconstitucionalidad del imperio de Iturbide, y Iturbide se va, o como vienen los exámenes, abdica. ¿Qué es abdicar? Quitarse del cargo. Eso es abdicar, salir del cargo. ¿Sí quedó? ¿Dudas? Perfecto. Seguimos. No, sale y vale. No seguimos. Ok. Bien, entonces. ¿Vamos bien? Virrey. El primer virrey de la Nueva España. ¿Se quedó? Dios mío. Son las 10:08. Seguimos. Receso. Sale y vale. Y entonces otra vez nos quedamos sin gobierno porque ya se fue nuestro emperador. ¿Y qué pasa? Inicia, pregunta de examen, el triunvirato, ¿vale? Con la salida de Iturbide del poder se da el triunvirato, que es una pregunta de examen, forma de gobierno implementada en México después de la salida de Iturbide y encabezada por Pedro Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. En el examen puede venir así. ¿Cuál es la forma de gobierno en donde 3 personas dirigieron el país a la salida de Iturbide? Triunvirato. ¿Sale, vale? O puede venir, ¿quiénes formaron el triunvirato en México? Pedro Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Son las 2 formas en las que puede venir la pregunta de examen, y una que viene solo para área 3. ¿Qué ocurrió durante el triunvirato? A Centroamérica no le gustó que hubiera tantos cambios de gobierno en México. Y entonces Centroamérica dijo, ¿sabes qué? Sale, vaya Dios. Yo me independizo. Entonces Guatemala y Belice dijeron, sale, vaya Dios. ¿Vale? Se integra una parte de Chiapas, pero, ¿vale? Centroamérica se desintegra. Pregunta de examen para área 3. Durante el triunvirato se desintegró Centroamérica. ¿Vale? Y quedaron como suplentes Vicente Guerrero y Mariano Domínguez. ¿Vale? Vean, Vicente Guerrero siempre fue suplente porque él no era letrado, o sea, él no era estudiado, no sabía leer y escribir. Entonces, cuando medio tenía algún cargo, solo era porque pues participó en la independencia, ¿no? Porque luchó y hizo ahí algo, pero nunca lo dejaban al frente porque él no era estudiado. ¿Sí me doy a entender? Eso es bien importante, porque ahorita vamos a ver que Vicente Guerrero llega a la presidencia, pero lo quitan bien rápido. O sea, lo usan para acabar con un intento de reconquista de España, y ya que acabó con el intento de reconquista, lo quitan. ¿Vale? Bien, entonces, ¿dudas? Perfecto. Seguimos. Y entonces se hace un nuevo congreso. Quedamos que, ¿qué significaban los congresos? Una toma de decisión y una constitución nueva. Y entonces, este congreso en 1823 está formado por 2, por los federalistas y los centralistas. Los federalistas estaban liderados por Miguel Ramos Arizpe y Lorenzo de Zavala, ¿vale? Y los centralistas por Mariano Bustamante y Nicolás Bravo. En este caso, los federalistas, ¿vale? Buscaban, presten atención,
Los federalistas buscaban una república federal. ¿Qué significa que tuviésemos o que hubiese una república federal? Que cada estado fuera parcialmente independiente, es decir, que tenga su propio presidente o su propio gobernador, su propia ley, su propia constitución local, si me voy a entender, ¿vale? Eso era una situación federal, que hubiera varias entidades y que cada entidad tuviera su propio líder, su propio gobernador. ¿Para qué? Para evitar que se concentrara el poder en una sola persona. ¿Vale? En cambio, los centralistas querían que todo se concentrara en una persona, ¿vale? Que una sola persona tuviera la autoridad para generar decisiones para todo el país, ¿ok? ¿Quiénes querían una república centralista? Ya todos querían repúblicas, porque vieron que con los imperios pues no les fue bien, ¿no? O sea, nos fue mal con Agustín, no queremos imperios, queremos repúblicas. Los que querían la república centralista eran pues, los del alto clero, los militares, los grandes terratenientes y comerciantes, pues porque les convenía, porque obviamente iban a imponer a alguien cercano a ellos, y esa persona pues, les iba a dar ciertos privilegios. En cambio, los pequeños propietarios, los profesionistas, intelectuales, burócratas, gente como que veía más allá, quería una república federal. ¿Vamos bien? La ventaja, pues es que ganaron los federalistas. Pero aquí hay una pregunta de examen, ¿vale? Nos dice así, ¿cuáles son las ideologías que predominaron para el Congreso de 1823? La ideología federalista y la ideología centralista. Acuérdense, la federalista y la centralista son las ideologías que predominaron en esta época. La ventaja fue que ganaron los federalistas y entonces se generó la primera Constitución de México oficial que es implementada, que fue la Constitución de 1824. Se publicó el 4 de octubre y estaba basada en la Constitución de Cádiz. ¿Se acuerdan cuál era la Constitución de Cádiz? No. La de España. La de España, la liberal. Acuérdense, la que era la de la Revolución Francesa era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Exactamente. Entre la de Cádiz era la liberal española, ¿verdad? Y además se basó en la Carta Magna de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos hoy día saben que cada cuánto son sus elecciones. Cada 4 años. Y ellos tienen un presidente y un vicepresidente, ¿sí o no? Que tienen ciertas tendencias diferentes para evitar como que irse a los polos. Entonces, lo mismo promovía nuestra primer constitución. Nuestra primer constitución promovió justamente eso, que hubiese una presidencia, ¿vale? Que durara 4 años y que hubiera un presidente que si era federalista, el vicepresidente fuese centralista. Que si el presidente era centralista, el vicepresidente fuera federalista. ¿Para qué? Para evitar los extremos, que hubiera un gobierno central. ¿Sí me entienden? Un gobierno no yéndose a los extremos, ni tan de derecha ni tan de izquierda, en el centro. ¿Sí quedó? Además, ¿vale? Esta constitución le daba ciertos privilegios a el clero y a los militares y a los grandes terratenientes. O sea, todavía había privilegios generados en la Constitución. Sí se prohibía la esclavitud, pero para ciertos sectores de la población. Además, no se generaba la educación como un derecho universal, ¿vale? Y no había libertad de credo. Pregunta de examen. Una característica esencial de la Constitución de 1824 es que la religión del Estado o la religión obligatoria para el Estado iba a ser el catolicismo. O sea, literal, en la Constitución decía
que tenías que ser católico sí o sí. Hasta con la ley de reforma en la Constitución de 1857. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Eso. Sigo. Ahora, pregunta de examen para área 3. En la historia de México hay algo que se conoce como masonería. Hoy día existe todavía, ¿no? Están los famosísimos Illuminati, ¿no? O estas personas que, bueno, pues en ese momento de la historia existían grupos que controlaban el conocimiento, la información, la economía, ¿vale? De las principales potencias a nivel mundial y que ingerían o que tenían cierta injerencia en los gobiernos de otros países. Entre ellos tenemos Estados Unidos e Inglaterra, ¿vale? Y muchos de estas personas que controlaban las economías y las políticas y la política de los países pertenecían a estos grupos selectos. Estos grupos selectos se les conoce como grupos masones. Y en México hay mucha masonería, hubo mucha masonería, ¿sale? ¿Vale? Y en esta historia, en este momento de la historia tenemos dos grupos principales. Pregunta de examen. El grupo masón yorquino, ¿vale? Que estaba respaldado por Estados Unidos y que querían una república federal y eran liberales. Mientras el grupo masón escocés o los escoceses, que estaban liderados por Inglaterra o apoyados por Inglaterra y que querían una república central y eran conservadores. ¿Vale? ¿Vale? Pues acuérdense, ¿cuál fue el grupo masón federal liberal en México? Los yorquinos. ¿Cuál fue el grupo masón conservador centralista en México? Los escoceses. Así viene en el examen. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas? Perfecto. ¿Y cuáles son algunos masones que había en nuestro país? Vean, tenemos a José María Morelos y Pavón. ¿Les suena? Sí, los líderes, los principales líderes pertenecían a grupos masones. ¿Vale? ¿Vale? Incluso aquí también nos falta Benito Juárez, ¿vale? Que también entra en un grupo masón en el yorquino. ¿Vale? ¿Vale? De hecho, Estados Unidos apoya a Benito Juárez durante la guerra de reforma. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí vean ejemplos: José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, ¿vale? Nicolás Bravo, Miguel Ramos Arizpe, Manuel Gómez Pedraza, Lorenzo de Zavala, Valentín Gómez Farías, aquí falta también Benito Juárez, ¿vale? Que son algunos masones, ¿vale? Importantes en la historia de México, ¿vale? En el examen para área 3 les ponen algunos de estos. Son algunos ejemplos de masones mexicanos y vienen los más conocidos. Viene José María Morelos y Pavón, viene Vicente Guerrero, viene Guadalupe Victoria, viene Valentín Gómez Farías y Benito Juárez. Estos tres y los últimos dos, que es Valentín Gómez Farías y Benito Juárez. Son los que vienen para área 3. ¿Vale? ¿Vale? Pero sí, es pregunta de examen y sí ha habido sí. Tienen sí, exactamente. ¿Vale? ¿Vale? Y tienen ciertos símbolos. ¿Vale? ¿Vale? Tienen por ahí ciertos símbolos que en teoría hacen referencia pues, al conocimiento, al control, al poder, ¿no? Miren, de ahí la parte el ojo de los Illuminati, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Vientos. ¿Dudas? ¿Dudas? Vale. Seguimos. Y entonces tenemos los primeros gobiernos de México, ¿sale? ¿Vale? Y en este caso, pregunta examen, ¿quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. Pregunta de examen. Primer presidente de México, Guadalupe Victoria.
él fue federalista, por lo tanto su vicepresidente Nicolás Bravo tenía que ser centralista para evitar los extremos. ¿Sí, vale? Su gobierno se dio de manera relativamente armoniosa, entre comillas, ¿no? Porque al fin y al cabo había crisis económica, apenas estaba intentando reactivar la economía y hubo un intento de reconquista por parte de España. ¿Sale, vale? Pero de ahí en fuera, todo tranquilo. Nada extraordinario. ¿Sale, vale? ¿Vale? ¿Dudas? Perfecto. Seguimos. Luego de 1828 a 1832, ojo, aquí sube al poder Manuel Gómez Pedraza. Si se dan cuenta, todos los que hemos dicho son masones. Todos los que hemos dicho seguramente son masones. Entonces sube Manuel Gómez Pedraza, que era centralista. Pero, pues por medio de un golpe de Estado, Vicente Guerrero le quita el poder a Manuel Gómez Pedraza, ¿vale? Porque Vicente Guerrero era federalista por siempre en la vida, ¿no? Federalista al 100%, y él no iba a permitir que un centralista subiera al poder. Cuando sube al poder Vicente Guerrero, pregunta de examen, Vicente Guerrero acaba con un intento de reconquista, pregunta de examen. ¿Sale, vale? Un intento de reconquista por parte de España. Claro que sí. Vicente Guerrero, cuando es presidente de México, acaba con un intento. A ver, lo voy a subir un poquito para que no sea tan frío. Acá con un intento. Con un intento. Le bajé 2 grados y se sintió, ¿no? Acabó con un intento de reconquista de España. ¿Sale, vale? Pero acuérdense, ¿qué características tenía Vicente Guerrero? Que no era letrado, ¿verdad? Entonces, el Congreso dice, ok, ya nos ayudaste, ya acabaste con el intento de reconquista de España, ¿qué crees? Ya no puedes estar aquí. Y entonces el Congreso declara imposibilitado a Vicente Guerrero porque pues no era letrado, y entonces sube al poder Anastasio Bustamante. Pero Anastasio Bustamante era un primerizo, era inexperto, fue como su novatada, ¿no? Porque nunca había hecho nada y de repente, pum, lo ponen de presidente, no, pues se murió, ¿no? O sea, no pudo con el cargo, le quedó grande y dice, ¿sabes qué? Ahí muere, mejor renuncio, y entonces regresó Manuel Gómez Pedraza, el que había subido, el que había ganado de manera inicial para terminar este cuatrienio, ¿sale, vale? Dudas. Con confianza. Dudas, por favor. De aquí, la verdad, solamente lo que les digo, pregunta de examen es lo que viene en los exámenes. Así lo demás es como de relleno para que no sea tan aburrido. ¿Sale, vale? Vientos. Seguimos entonces. Para 1833 ahí viene algo bueno, ¿no? Ahí viene algo entretenido de la historia. Híjoles, y también viene, como que ya son las 10:30. ¿Sale, vale? Y entonces para 1833 el que queda como presidente es Santa Anna, Antonio López de Santa Anna, pero, bueno, y su vicepresidente es Valentín Gómez Farías. Pero, ¿qué creen? Pues entonces, Antonio López de Santa Anna sí era muy liberal y todo, pero pues le gustaba la vida fácil, tranquilita, no quería problemas. Entonces, ok, sí gané, pero pues ya me voy. Ahí te quedas tú, ¿no, vicepresidente? Y te encargo el changarro. Él se va a su hacienda en Veracruz y ahí está tranquilo. Y se queda al frente Valentín Gómez Farías. Pregunta de examen. Cuando Valentín Gómez Farías queda al frente del gobierno mexicano en 1833, implementa las primeras reformas liberales. Pregunta de examen. ¿Quién implementa las primeras? Ojo, porque las leyes de reforma las redacta Benito Juárez, pero las primeritas, las implementó.
¿Cómo que está intentando entrar? Las implementó Valentín Gómez Farías. ¿Sale, vale? Y estas primeras reformas liberales, ¿o qué hacen las reformas liberales? Las reformas liberales lo que intentan es separar la iglesia del Estado. Porque, ojo, antes todo lo controlaba la iglesia, todo. Cementerios, hospitales, escuelas, todo. O sea, ni siquiera no existían las bodas por el civil. O sea, te querías casar y te casabas por la iglesia. Y ya no puedes divorciarte. O sea, no había opciones. Te enfermabas, ibas a un hospital, era atendido por la iglesia. ¿Vale? Tenías un nacimiento, la iglesia lo registraba. Moría alguien, la iglesia, todo lo controlaba la iglesia. Todo. Entonces el gobierno, el Estado, no tenía control de absolutamente nada. Y entonces estas primeras reformas liberales lo que intentaron fue separar la iglesia del Estado, quitarle poder a la iglesia. ¿Sí me voy a entender? Y estas son un antecedente directo de las leyes de reforma, ¿vale? Redactadas por Benito Juárez. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, y algunos otros, ¿no? Lerdo y Iglesias. Y entonces, ¿quiénes creen que se quejaron? Pues la iglesia, el clero, los que eran befos de la iglesia, y fueron y le lloraron a Antonio López de Santa Anna, y Antonio López de Santa Anna regresó y dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Me estás haciendo quedar mal porque ahora ya todos piensan que estoy en contra de los del alto clero, y no, nada que ver. Y entonces regresa y expulsa a Valentín Gómez Farías, y por sus pantalones quita el gobierno que existía, suprime la constitución, dice, esta constitución ya no vale. A partir de ahora, la única ley que existe es la mía. O sea, literal es lo que lo que hizo Santa Anna. Quitó la constitución y dijo, ahora va a ser esta ley la que se va a implementar, y hace las 7 leyes centralistas. Pregunta de examen, ¿vale? ¿Qué leyes o qué legislación hace Santa Anna cuando regresa? Las 7 leyes centralistas. Y además, por si fuera poco, dice, y además, la presidencia ahora no va a durar 4 años, va a durar 8. Porque yo quiero. Así de fácil. Y él prácticamente se convirtió en un dictador, ¿vale? Tuvo una república centralista en donde él controlaba todo, en intervalos desde 1835 hasta 1847, 50 más o menos, porque fue en intervalos. Entraba, iba, lo quitaban, regresaba, lo quitaban, regresaba, así, hasta que pues ya no regresó. ¿Vale? Pero en esos momentos hubo esta situación de intervalos. ¿Sale? ¿Vale? Dudas. Ahora, ojo, aquí hay pregunta de examen. ¿Sale? ¿Vale? Aquí hay pregunta de examen. ¿Qué se generó durante este momento de la historia? Pues se generaron o se han ido generando 2 revoluciones industriales. La primera, que es pregunta de examen para todos, la primera revolución industrial se generó entre 1750 y 1850, ¿dónde? En Inglaterra. Pregunta de examen. Cuna de la primera revolución industrial, Inglaterra. Repito, cuna de la primera revolución industrial, Inglaterra. Otra pregunta de examen. Símbolo de la primera revolución industrial, máquina de vapor. Símbolo de la primera revolución industrial, máquina de vapor. Aquí se utilizaba el carbón mineral y el hierro. Y esta primera revolución fue a la que España no le quiso entrar. Y fue por lo que España empezó a perder todo el desarrollo que tenía, deja de ser una potencia
y es cuando Inglaterra le gana. ¿Se acuerdan que hubo un momento en el que estaba como que España medio compitiendo y luego se atrasó a más no poder y sigue atrasada? Pues fue a raíz de esto. Cuando decidió no entrarle a esta revolución y mantener un capitalismo mercantilista en donde solo se acaparaba el oro, ahí, ¡pum!, decayó España e Inglaterra subió. ¿Vale? Y la segunda revolución industrial que se dio durante el Porfiriato. Esta segunda revolución industrial se caracteriza por el ferrocarril. De hecho, el gobierno de Juárez desarrolla la primera línea de ferrocarriles. Porfirio Díaz las desarrolla más, hace que crezcan muchísimo, ¿vale? Pero el primero que hizo ferrocarriles fue Benito Juárez. Porfirio Díaz desarrolla, promueve mucho más los ferrocarriles con inversión extranjera, eso sí, pero promovió el crecimiento de las líneas férreas, ¿vale? Se utilizó el acero en lugar del hierro, ¿vale? Crece el número de fábricas, vean, inicia el boom del petróleo. De hecho, empiezan a hacerse las primeras extracciones petroleras en México con Benito Juárez y con Porfirio Díaz. Llega la electricidad y viene el capitalismo imperialista, ¿vale? O los monopolios y el fin del reparto. ¿Se acuerdan? El capitalismo imperialista es antecedente ¿de qué guerra? ¿De qué guerra mundial? De la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que están las potencias imperialistas compitiendo por mano de obra, por tierras, por materia prima, y entonces, ¿vale? Cuando hay ciertos choques y cierto conflicto, ¿vale? En los Balcanes, cuando matan a ¿quién matan? Con lo al archiduque Francisco Fernando, heredero al imperio austrohúngaro, se desata la Primera Guerra Mundial. Vean las fechas, de 1870 a 1814. ¿Cuánto inicia la Primera Guerra Mundial? En el 14. ¿Ya vieron? ¿Vale, vale? ¿Dudas? Por favor. ¿Dudas? Vale. Mándeme. Un Monopoly. ¿Usted ha jugado Monopoly? ¿Cuál es el objetivo del Monopoly? Comprar muchos para que todo el mercado sea de usted y cobre renta, ¿sí o no? Eso es un monopolio. Un monopolio es cuando una sola persona controla un servicio completo. Por ejemplo, pensemos en Televisa y TV Azteca, ¿no? Ellos tienen el monopolio de la televisión en México. ¿Vale? ¿Vale? Otro ejemplo, antes era Telmex, ahorita ya hay pequeñas, ¿no? Pero Telmex era un monopolio de la telefonía aquí en México. Otro ejemplo, Pemex. Pemex antes controlaba toda la gasolina del país, ya con la reforma que hizo Enrique Peña Nieto en el 2014, se libera y entran Repsol y otras gasolineras, pero ese es un monopolio. Cuando una sola empresa o una sola persona controla todo el mercado, y entonces no hay competencia, no hay forma más que comprar al que tiene el control total. ¿Sí me voy a entender? Eso es un monopolio. Mono es uno, ¿sale? ¿Vale? Vientos. ¿Dudas? Eso. ¿Cuándo? Es que hay dos lados de la moneda. Un neoliberal o liberal le diría que lo ideal es que haya varias personas para que haya libre competencia en el mercado, un libre mercado. Una persona, es que no sé cómo decirlo. Pero bueno, sí, en efecto, sí puede generar conflictos de intereses, ¿vale? El hecho de que haya libre competencia, ¿vale? Pero también en algunos casos los monopolios también afectan, porque como solo hay una persona que venda, imagínense que hay yo, aquí en este salón es todo el país, y en ese salón solo yo vendo plátano. Entonces yo, como soy el único que vende plátanos, yo puedo dar el plátano al precio que yo quiera. Yo se lo puedo dar a usted a 10 pesos o dárselo a 1000. Si puede comprarlo, qué bueno. Y si no, es su problema. Pero si hubiera más personas que venden plátano, a lo mejor una persona lo vende a 100, yo lo vendo a 110 y veo, no lo bajo a 150 o lo subo a 150. Es decir, hay más opciones para buscar, ¿no? Entonces, cuando hay monopolios, no hay opciones. No hay opciones y uno tiene que ajustarse al precio. Si ese monopolio está administrado de manera correcta, legislado y regulado para evitar los excesos y la corrupción y todo eso, bueno, es muy bueno los monopolios. Pero si el monopolio
no está legislado, no está regulado, no hay situaciones que permitan una sana economía, entonces los monopolios son malos, ¿no? Y ahí sí se promovería mejor una competencia, ¿vale? Que hubiera varios ofertando ese servicio o varios que tengan ese sector, ¿vale? Bien, dudas. Bien. Bueno, y ya, por último, después de la independencia, ¿quiénes fueron los países que intervinieron en México? ¿Vale? Fueron 4, anótenlos: España, Francia, Inglaterra y nuestro vecino, Estados Unidos. ¿Sale, vale? Así viene en el examen. ¿Cuáles fueron los países que intervinieron en México después de la independencia de México? España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Vale? Y hasta aquí nos vamos a quedar, ¿vale? Para que no le quitemos tiempo a matemáticas. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle, bueno, ya,